Buenos días, mis hermanos. Hoy quiero que hagamos una breve y rápida reflexión basado en el estudio que estamos haciendo de Jonás, y quisiera empezar con que nos preguntáramos, ¿nos hemos encontrado alguna vez en una situación eh, compleja de problemas que a veces nos preguntamos y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Y han pensado que muchas veces esa respuesta a esa pregunta que nos hacemos de por qué estamos viviendo esa situación es porque posiblemente nos encontremos luchando contra la voluntad de Dios? Veamos, veamos la historia de Jonás y veamos qué pasa. En el contexto sabíamos que Jonás se había molestado con el Señor porque él había decidido no destruir a los ninivitas, a la gente de Nínive, a los asirios. Y entonces en el capítulo 4, en el versículo 5, Jonás toma la siguiente acción. Dice así: entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Mire, creo que Jonás, dentro de su enojo, le había decidido, bueno, me voy a ver si el Señor finalmente va a destruir o no a la ciudad. Y se va, pero hace algo interesante. Se va y espera. Y saben, hermanos, en esta pequeña acción hay encerrada a veces mucha sabiduría. Cuando nosotros a veces no entendemos lo que está haciendo el Señor, deberíamos hacer como Jonás, sentarnos a ver y esperar. Debemos a veces sentarnos y esperar a ver qué es lo que está haciendo Dios. Pero debemos de esperar con un corazón receptivo, abierto, esperando con gozo a ver qué va a hacer el Señor, cuál es su plan. Obviamente la intención de Jonás, él no lo estaba haciendo con gozo, él solamente estaba como en una actitud de desafiante. Bueno, voy a ver si pasa lo que yo pensé que va a ocurrir, ¿no? Que él esperaba la destrucción de Nínive. Y a veces también, muchas veces nos sentamos a esperar a ver caer a nuestros enemigos, ¿no? Y esa es una motivación equivocada. Pero aquí Dios empieza a tratar con Jonás y veamos cómo lo hace. Miren en el versículo 6 lo que dice. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Miren, vemos que Dios provee. Y vamos a ver en los siguientes versículos que aparece esa palabra una y otra vez. Dios proveyó. Dios es nuestro proveedor, hermanos. Si bien Dios aquí estaba preparando una lección en amor para Jonás, pero vemos que Él provee. ¿Y qué provee? Una planta, una sombra que para Jonás fue de mucho alivio. Esto me hace pensar en lo que Dios hizo por nosotros cuando nos dio a su Hijo. Estar bajo la sombra de la cruz es lo que nos da a nosotros paz. Y Dios siempre es el que provee la solución para nuestras circunstancias. El apóstol Pedro lo puso en estos términos. En el capítulo 2, en el versículo 24, dice de esta manera el apóstol Pedro: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Vemos que Dios es el proveedor. Y así como le estaba dando esta sombra a Jonás para que él descansara y sintiera alivio, así mismo Dios nos proveyó a su Hijo para que él cargara nuestra carga y pudiéramos descansar y tener vida eterna en él. Pero ahora aquí, hasta aquí no llega la lección de Jonás, ¿verdad? Ahora en el versículo 7, miren lo que pasa. Dice, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Fíjense que nuevamente dice, Dios proveyó.
Pero ¿qué proveyó ahora? Un gusano para que se comiera la planta, para que atacara las raíces de la planta y las quitara. Miren, nosotros no debemos de poner nuestra confianza ni nuestra fe en las cosas materiales de este mundo. Porque así como Dios proveyó la sombra, a veces puede estar proveyendo un gusano, ¿verdad? Para enseñarnos algo, para darnos una lección. Por eso nuestro gozo no debe estar en las cosas materiales, porque hoy están y mañana no están. Hoy las podemos tener y mañana no, y a veces Dios nos las quita para darnos una lección, para enseñarnos algo. Pero si nosotros no tenemos puesto nuestros ojos en las cosas temporales, nuestra reacción va a ser diferente. Pablo lo pone en estos términos en la segunda carta a los Corintios, donde dice así: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vida en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Aquí Pablo nos está diciendo que no pongamos nuestra vista en las cosas temporales, en las cosas materiales, porque hoy la tenemos y mañana no la tenemos. Por eso nuestra confianza y nuestra fe debe estar en las cosas eternas. Pero ahora vean cómo sigue la lección hacia Jonás. En el versículo 8 dice: así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del este para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Miren, cuando nosotros no entendemos por las buenas, Dios tiene que utilizar otros recursos. Muchas veces esos recursos es la aflicción. Dios a veces nos quita lo que tenemos y entramos en aflicción. Pero es ahí donde tenemos que reflexionar el por qué estamos pasando, qué nos quiere mostrar Dios. ¿Y saben qué es lo irónico de todo esto en la historia de Jonás? Que él justamente estaba sentado ahí esperando a ver qué iba a hacer Dios con ellos. Y Dios justamente está tratando con Jonás como él esperaba que Dios tratara con los de Nínive. Pero resulta que la lección la estaba recibiendo Jonás. Ahora estaba sufriendo, que a tal punto que llegó que dice la palabra que deseaba morirse. En ese punto estaba de sufrimiento. Pero ¿saben qué? La batalla de Jonás no era con sus circunstancias internas, era en su corazón. ¿Contra quién estaba batallando Jonás realmente? ¿Contra sus circunstancias externas? No, él estaba batallando con Dios. Él se encontraba batallando con Dios. Y él estaba recibiendo el trato que esperaba que recibieran los ninivitas. Por eso muchas veces, hermanos, cuando estamos en aflicción, veamos dónde estamos y por qué estamos en esas circunstancias. ¿Realmente estamos en nuestra carne luchando con Dios? Esto me recuerda un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Gamaliel le dice al Sanedrín, cuando están en esta discusión con Pedro y con Juan, les dice: ¿no será que ustedes se pueden estar o se están encontrando luchando contra Dios? Lo dice de esta manera, en el capítulo 5, en el versículo 39, dice: pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez se encuentren peleando contra Dios. En el mismo libro de los Hechos vemos la historia de Pablo cuando tiene ese encuentro con el Señor. El Señor también le dice que está luchando contra él y cosa dura es luchar contra Dios. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, Jesús le habla de esta manera a Pablo. Le dice así: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí Dios le está diciendo que Jesús le está diciendo que está luchando en contra de él. Y cosa dura es, hermanos, a veces conseguirnos luchando contra Dios. Y saben,
No podemos luchar contra la soberanía de Dios. Debemos de ser obedientes a su palabra y sumisos. Pablo lo pone en estos términos en el capítulo 9 de Romanos, en el versículo 20 al 21. Dice así: no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? Entonces, hermanos, debemos de entender que Dios es soberano. Y en segundo lugar, Dios es un Dios piadoso. Así que, mis hermanos, mi llamado hoy para ustedes es que no debemos de luchar en contra de la voluntad de Dios, sino hacer totalmente lo contrario, ceder a la voluntad de Dios, que es buena, justa y perfecta. Y muchas veces, hermanos, cuando no podamos entender con nuestra mente o con nuestro intelecto, debemos de creer con el corazón. Y eso es lo que Dios nos enseña en esta historia de Jonás. Que Dios les bendiga, mis hermanos.